Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de la Metamorfosis 2, también conocido como El Fantasma entre nosotros. Ahora vamos por el capítulo 2, El Fantasma. El capítulo anterior se trata sobre la primera vez que vieron al fantasma, primera vez que Great vio el fantasma, que lo vio en una de sus clases, mejor dicho, en la ópera, en el teatro. Y bueno, ahí la vieron y le pareció muy raro y todo eso, y empiezan a ver pequeñas presencias de Gregorio. Pero en este capítulo todo cambia, no quiero dar spoilers, así que primero no se olviden darle me gusta, suscribirse y comentar para que el canal crezca y así puedo publicar más libros y de compartirlo para que más gente pueda escuchar estos audiolibros. Y si quieren, siempre dejo en la descripción la forma escrita, o sea, el texto lo dejo en mi cuenta de Taringa, o si no, les dejo el TXT para que ustedes puedan descargarse cuantas veces quieran y leerlo desde su propia computadora sin necesidad de tener conexión a internet. Bueno, ya ahora que dije todo, vamos al capítulo 2, El Fantasma. Este domingo hubiera sido un domingo normal, como cualquier otro, de no ser por ese extraño suceso que sucedió a la tarde mientras, como siempre, Great se reunía con sus padres a almorzar. Su madre cocinó pasta, la especialidad de Marie. En la mesa estaban Joseph, Vladimir y Great. Después de comer, Great recogió los platos y los vasos y los llevó a la cocina. Hoy era turno de Joseph de lavar los platos, cuando de repente se apareció un ente sobrenatural. Era el fantasma de su ya fallecido hermano Gregorio, que estaba flotando en el aire. Tenía el torso del insecto en el que se transformó, sus extremidades eran de humano y la mitad de su rostro era de insecto. Obviamente la otra mitad era humana. Se lo veía muy enojado y con la peor ira que un humano puede presentar. Luego de aparecerse, Gregorio dijo: no puedo aguantarme más esta ira que está en mi interior. No puedo verlos felices de su vida cuando en el interior siguen sin recordarme como lo que fui. Siguen pensando que todo lo que sucedió en el pasado estuvo bien. Siguen pensando que era un estorbo, una basura que tenía que alejarme de ustedes. ¡Una basura! Siguen teniendo malos recuerdos de míos e incluso piensan que yo sería capaz de hacer lo mismo si alguno de ustedes les hubiera pasado esta metamorfosis. ¡Basura de personas son ustedes! Yo jamás les hubiera deseado la muerte a un familiar, y menos a mi hijo o hermano. Qué pena me dan que piensen que deshacerse de un ser querido fue tan fácil como si de un objeto se tratase. Yo los quería. Yo también sufrí por no poder trabajar para ayudarlos, pero no por eso me menosprecié. Su único deber era cuidarme, como yo los hice durante todos esos años en los cuales yo tuve que ser el único sustento de esta familia. Y, encima, lo peor, ni siquiera son capaces de darme un entierro digno de una persona. Me tiran afuera de la casa como si fuera un insecto común y corriente que murió. ¡Era su hijo! En ese último momento me tuvieron piedad. Tartamudeando y aterrorizada, su hermana dijo: pero la carta, pensé que me habías perdonado y que todo estaba bien. ¿Acaso le has mentido a tu propia hermana? Sé que tú tienes mucho odio hacia mí y nuestros padres, pero no debes estar enojado. E incluso después de muerto, yo creo que tú eres alguien comprensible y que sabrás perdonarnos y dejarnos vivir en paz. ¿Acaso serías capaz de hacer algún mal a tu propia familia, Gregorio? No creo que seas capaz de hacernos algún daño. Sé que en el interior aún nos quieres, que con el tiempo lograrás curar esas heridas sentimentales que esto hecho te causó. Perdóname. Perdónanos. Un poco menos enojado, pero de todas formas enojado,
El fantasma de Gregorio respondió: «Ah, ¿crees que les tendré piedad después de lo que me hicieron? ¿Crees que no me vengaré por darme tal tristeza que me llevó a la tumba? Bah, ¿qué digo? Si ni tumba para ser enterrado tuve. ¿Creen que de ser solamente una herida sentimental no se hubiera sanado en estos largos 3 años? Estos 3 años en los cuales uno de ellos los pasé en el limbo, lugar sombrío donde viven los espíritus que no llegan al cielo ni al infierno y terminan siendo espectros o fantasmas. Los otros 2 los pasé solo en nuestra casa, la cual ustedes olvidan y no visitan, esperando que alguien se haga cargo de mi pútrido cadáver y le dé un debido entierro. No. Esto es peor. Creen que dejar morir a alguien está bien, y aún peor, a alguien de su propia familia. Me trataron mal hasta el punto de matarme y luego me olvidaron para siempre. Solo me utilizan como tema de conversación para referirse a algo que estuvo bien y debió hacerse. Ninguno de ustedes me lloró, ninguno de ustedes me recordó, ninguno de ustedes pensó en mí, y ninguno de ustedes merece piedad. Y lo peor, me piden perdón solo porque saben de lo que alguien de mi tipo es capaz de hacer. Luego, todos los objetos comenzaron a volar y los materiales combustibles, solo algunos, se quemaron. El violín de Great fue el primero en sufrir las consecuencias, incinerándose hasta hacerse polvo. Los platos se desquebrajaron y se estallaron contra la pared. Los vasos se rompieron contra el techo, la mesa se partió a la mitad, el teléfono de la casa voló por los aires y se chocó contra todas las paredes. Los vidrios se rompieron y las cortinas se rasgaban. Todo parecía una enorme destrucción y pura suciedad. Todos los restos empezaron a dar vuelta alrededor de Gregorio y de repente él se desvaneció en el aire y todo se calmó. Arriba de la pila de escombros quedó una carta vacía que tenía escrito la leyenda: «Ustedes saben de lo que soy capaz». Mientras Vladimir estaba acurrucado en una esquina, lleno de polvo y temblando, como si estuviera en un bosque nevado a la noche. Su cara, además de estar tapada con sus manos, donde solo dejó un pequeño hueco entre los dedos para ver lo que sucedía, estaba mucho más pálida que lo normal y tenía una cara de horror incomparable. Tragó saliva y se quitó las manos de su cara, y su cara pasó de aterrada a algo seria y solo dijo: Ustedes tienen que decirme quién demonios era ese fantasma y por qué rayos decía que era el hermano de Great y su hijo, y cuál es el motivo de su feroz ira». Great miró a sus padres, luego a Vladimir, y él respondió: «Bueno, tarde o temprano tendría que contarles la historia de mi hermano Gregorio». Después de contarle todo lo que sucedió en la vida de Gregorio, desde que comenzó a trabajar de viajero, sobre una deuda que Gregorio tenía que pagar, sobre lo buena persona que era, básicamente Joseph, Marie y Great fueron contando detalle por detalle la adultez y las características de Gregorio como persona, con una pausa cada tanto y terminando la historia con un: «Y aún nosotros no entendemos cómo alguien tan bondadoso es capaz de hacer esto». Luego de entender la historia, Vladimir miró el cielo, ya más de noche que de tarde, y antes de despedirse, algo pensativo, dijo: «Y habrá que ver qué malévolos planes nos tendrá un fantasma como Gregorio. Hay un bondadoso que se torna vengativo y lo peor, ya ha tenido 3 años de planificación. Esperemos que recuerde que de todas formas seguimos siendo gente de bien». Al día siguiente, el malévolo plan de Gregorio se puso en marcha, empezando por su padre, Joseph. Cuando llegó al trabajo, su jefe le contó una terrible noticia. Todos los cables de los teléfonos se habían derretido y todos los tubos se habían roto a la mitad. Los miles de teléfonos que la empresa tenía para vender quedaron destruidos, incluso los que estaban resguardados en una caja de madera llena de poliestireno expandido, más conocido en Argentina como telgopor. Todos los productos que estaban para venderse hasta dentro de 6 meses quedaron hechos añicos. La empresa cayó en una bancarrota por no tener productos que vender durante un largo tiempo y tuvieron que despedir a varias personas para recortar gastos. Entre ellos estaba Joseph. Cuando fue a agarrar su maleta, encontró una carta que decía:
Yo era una carga para ti y te deshiciste de mí. Yo creo que este trabajo es una carga también y me deshice de ti. La siguiente en la lista era Marie, la madre de Gregorio. Después de estar durante 2 días atareada limpiando los escombros de la aparición de Gregorio, ella pensó que nada peor le podía pasar, pero tristemente se equivocó. Cuando fue a buscar la lana para su club de tejido, encontró en la pared escrito con la misma lana la palabra venganza. El hilo estaba atravesado por la astilla de las agujas de tejer de Marie. Tratando de no sentirse atemorizada, fue a buscar la tela que tenía en una cartera de mediano tamaño, pero al abrir el cierre lo que encontró fue una enorme cantidad de polillas que salían de su cartera. De repente se abrió de un portazo su guardarropas y los cajones de su armario, y de ahí salieron más polillas. Todas iban a gran velocidad hacia la ventana abierta que había en esa habitación. Ella pensaba que era todo, pero no, aún le quedaba lo peor. Durante los siguientes 3 días, todas las comidas que ella compraba se pudrían el doble de rápido de lo normal. Al final del tercer día, arriba de una de las bolsas apareció una carta que decía: tú dejaste que me pudriera, ahora tus pertenencias se pudrirán. Los padres de Great se preocuparon por la maldad de Gregorio y llamaron a un medium para que pudiera alejar al fantasma de su familia y así poder cuidar a Great. Una semana después llegó el medium. Se puso a hacer el trabajo normal de un medium y al final concluyó el trabajo diciendo: la verdad que nunca hubo un fantasma. Esto debe ser producto de su imaginación. Yo, como medium profesional, les puedo asegurar que aquí no hay ninguna presencia sobrenatural. Y se despidió. Luego, cuando cerraron la puerta, entró por debajo de ella una carta que decía: y se despidió. Luego, cuando cerraron la puerta, entró por debajo de ella una carta que decía: ¡ja! ¿En serio creen en los mediums? Ellos mienten. Lo único que hacen es jugar con la gente de los que creen en ellos. Solo tienen poderes para ganarse mucho dinero con un truco de ilusión mental. Ellos no pueden detectar cuando hay un fantasma o no. Ellos solo pueden detectar cuando hay incrédulos que les creen su truco de circo y les pueden quitar su dinero. Siempre fueron mentirosos y aún así hay gente que les sigue el truco como si ellos fueran superpersonas con el poder de alejar a los fantasmas. Lo que ustedes acaban de hacer es pagarle mucho dinero a un completo extraño que a la primera presencia fantasmal que vea sabrá mucho menos que ustedes sobre cómo acabar con el ser. La tercera en la lista era Great. Aunque ya había sufrido la pérdida de su violín en la primera aparición de Gregorio, a él no le bastó con que ella perdiera solamente eso. Un día, el día anterior al ensayo de la obra que se pospuso, a Great la culparon de la destrucción de todos los instrumentos de la orquesta. En la provincia se tenía la costumbre que todos los integrantes de la orquesta tuvieran que dejar sus instrumentos juntos en una habitación espaciosa, sin ventana y con una puerta de metal reforzada, con candado y una cerradura. Esto se hacía para que los que participaran en la orquesta tuvieran la obligación de ir para recuperar sus costosos instrumentos y no pudieran faltar, salvo en caso de algo muy importante. Se descubrió que era ella, ya que el único objeto que quedó sano fue su violín. Lleva escrito su nombre y su firma en la parte de atrás, y además encontraron un sombrero que ella adoraba usar en las prácticas. Tras este desastre, expulsaron inmediatamente a Great de la orquesta y le dieron la orden de juntar el dinero para pagar cada uno de los instrumentos de las más de 50 personas que integraban la orquesta. Cuando llegó a su casa, descubrió en su mesa una carta que decía: querida Great, te has convertido en una carga después de tu desastre para ellos, y se deshicieron de ti sin pensarlo 2 veces, tal como tú hiciste conmigo. Como todo seguía el plan, el último en la lista era Vladimir. Además, él era el que estaba más aterrado de los 4. Tenía miedo de ir a su trabajo.
No podía dejar de pensar en qué perverso plan tendría planeado Gregorio hacia él. Estaba tan aterrado que ni se puso a pensar fríamente sobre el tema para descubrir que él no tenía nada que ver con el tema de Gregorio. Él solo pensaba que como era parte de la familia, él iba a sufrir al igual que los demás. Siguió con ese temor durante una semana entera, hasta que el domingo encontró una carta que decía: Vladimir, ¿por qué motivo te encuentras tan asustado? Yo no te atacaré. Tú no me hiciste nada. Es más, tú ni conocías a Great o a mi familia cuando esto sucedió. Tú puedes volver a trabajar tranquilo. Yo no tengo ningún rencor hacia ti. Para mí eres una buena persona y alguien muy trabajador, tal y como era yo cuando estaba vivo. Nada más que veo que tú sí adoras tu trabajo y que no lo haces, eso por una deuda familiar. Yo no te haré daño, pero recuerda, nunca hagas algo malo hacia mí o tendrás que sufrir unas terribles consecuencias. Aclaro, esto no es una amenaza, solo es un recordatorio. Vladimir pudo suspirar de alivio tras leer la carta, pero luego recordó que su amada Great no corría con la misma suerte que él, y, aunque no tan preocupado como antes, él no podía dejar de pensar en Gregorio y en sus malvados planes. La semana pasó y la familia Sansa estaba pasando el peor momento de sus vidas. No solo habían llegado a un punto de pobreza peor que cuando Gregorio era un insecto, sino que además de perder sus muebles y sus trabajos, corrían una deuda y, a diferencia de hace 3 años, no tenían ningún trabajo para poder taparla. Ya no contaban con el trabajo de Joseph ni con el pago de música de Great, y no querían pedirle el dinero a Vladimir, ya que sabían que al poco tiempo se hartaría de pagar una deuda y 3 personas que solo eran familia gracias a su relación con Great, y él terminaría rompiendo su relación con la joven. Estaban en la peor miseria que jamás se habrían imaginado. Con un tono sollozo, Joseph le dijo a su esposa: y eso que estábamos en nuestro mejor momento. Yo tenía un gran trabajo. Cada vez iba mejorando. Great ya estaba empezando a hacerse famosa por su trabajo. Y tú, Mary, estás volviendo una gran costurera. Maldita sea nuestra suerte y maldito sea el momento en el que Gregorio comenzó a tramar este perverso plan. Mary solo respondió diciendo: ya, cálmate, cariño. Si pudimos salir de esta deuda con el jefe de Gregorio, podríamos salir de esto también. El padre, antes de terminar la charla, acotó: de saber que algo así nos podría llegar a pasar, hubiera ahorrado para que esto se pudiera solucionar como la otra vez. Ahora solo nos queda esperar que esto haya sido todo el plan de Gregorio y que no haya sido solo el comienzo de algo peor. ¡Bah! ¿Qué puede ser peor que una demanda, una deuda, 2 despidos, la pérdida de casi todos nuestros muebles y que unos insectos se comieran gran cantidad de nuestras prendas? Great decidió quedarse en la casa de sus padres y pedirle a Vladimir que se quedara en la de sus padres, los de Vladimir, para que no saliera lastimado por error gracias a Gregorio. Un poco disconforme, pero Vladimir aceptó. 3 días después, a Great se le ocurrió la idea de vender su casa para pagar la deuda y tener algo de dinero de sobra. Pero cuando iba a su casa, recibió la terrible noticia de que habían detonado su casa por error, que alguien le había dado mal la ubicación de la vieja casa que tenía que ser detonada, y cuando llegaron a darle las verdaderas coordenadas, era muy tarde. En el asiento del acompañante encontró una carta que decía: espero que esto sea suficiente para reflexionar. Todo iba de mal de peor para la familia Sansa. Ya no tenían ni idea de cómo salir de esta situación. Tenían todas las de perder. En la semana, Great y Joseph se pusieron a buscar trabajo, cualquier trabajo donde les pudieran pagar, pero no encontraron nada. Ya era domingo y en la reunión familiar ya solo se hablaba de cosas malas de Gregorio, de que era una pésima persona y que no es posible que trate a su familia de esa manera, que él era más
un demonio que un fantasma, y que ahora se sentían orgullosos de lo que habían hecho, quizás cegados por la ira o por la pérdida de tantas cosas. Antes del atardecer encontraron una carta, la cual decía: piensen, reflexionen, pensar en frío es la solución. El odio que ahora sentían por Gregorio era tal que hasta trataron de quemar sus cartas, pero, por algún motivo, esas cartas ni se dañaban por el fuego. Después de un par de días, a Grade se le ocurrió una gran idea: ir a su antigua casa para ver si podían hacer que Gregorio se apareciera y así poder calmarlo. Les contó esa idea a sus padres y a Vladimir, y todos aceptaron ir. Al siguiente día ya estaban listos, partieron de la casa de los Sansa hasta su vieja casa, lo cual ahora parecía que hubiera estado abandonado durante 30 años y no solo 3. Había telarañas por todas partes y no entraba la luz del sol por ningún lugar excepto por la habitación de Gregorio, a la cual entraron, se sentaron alrededor del sillón donde él se ocultaba y cuando estaba vivo. Se sentaron alrededor del sillón donde Gregorio se ocultaba cuando estaba vivo, y luego de cerrar la ventana y encender una vela en el centro del sillón, todos se tomaron las manos y mirando a la vela, Grade empezó a decir: vamos, Gregorio, aparécete. Sé que puedes escucharnos, que estás aquí. Solo queremos hablar contigo. Aparécete, por favor. Necesitamos que aparezcas en esta habitación. Aparece, por favor. De pronto, la vela se apagó y solo la luz de la luna. Todos quedaron callados y ni una mosca volaba por el lugar. Todo era silencioso. Luego apareció el fantasma de Gregorio flotando en el aire. Todos se sorprendieron. Hasta la misma Grade se quedó muda, ya que ni ella pensaba que esto iba a funcionar. Al aparecer Gregorio, él solo dijo: dígame, ¿qué quieren ahora? A lo que Grade respondió: Gregorio, perdónanos por tratarte de tal manera. Nos sentimos muy mal por el hecho sucedido. Te rogamos por favor que nos perdones y que dejes de atacarnos, así podremos vivir en paz. Por favor, te rogamos que perdones a tu familia de una vez por todas. Ten compasión y piedad sobre nosotros. Gregorio, que permanecía serio, ahora cambió su cara por una de enojo y respondió: ¿que los perdone? Les dije que reflexionara y no lo hicieron. Les dije que pensaran en frío sobre el pasado y tampoco me hicieron caso. Ahora me piden perdón porque saben de lo que soy capaz y saben que están totalmente indefensos ante mi poder. No los perdonaré, ya que no han reflexionado. Siguen pensando lo mismo de mí o peor. Yo sé cuando mienten y cuando no, y esto es una falacia. No los perdonaré. Ustedes solo quieren que me detenga mi castigo sin haber aprendido la lección. No es posible que me detenga. No hasta que en serio se den cuenta de lo que está bien, de lo que está mal, entre qué cosas son positivas y cuáles negativas. Luego él desapareció, esta vez sin hacer ningún ruido ni mover algún objeto. Bueno, eso fue el capítulo 2 de El fantasma entre nosotros. De hecho, El fantasma entre nosotros, sin una coma entre las palabras, porque me confundo con el siguiente libro, el de las sombras. Pero bueno, quizás se encuentre con unas partes, se escucha muy entrecortada, es por los 300.000 bloopers que tuve. Sé que cuando intento hacer mi voz mucho más grave, bueno, ven allí un ejemplo perfecto de lo que pasó. Un ejemplo perfecto, cuando intento hacer mi voz más gruesa, o por lo que se siquiera pensar en hacer mi voz más gruesa, o sea, que se me lengua la traba y empiezo a leer cualquier mierda y tengo que cortar partes para que el texto se escuche bien como está. Diría con mi voz normal, pero pienso que hacerlo con una voz más gruesa, al hacer algo de terror, es mucho mejor ambientación que leerlo con una voz normal. Quizás no sea una voz de ultratumba, una voz que te resuene y que haga un eco de la puta madre, pero es la voz más gruesa que puedo hacer. Por eso hago una voz gruesa y por eso tengo 10.000 errores leyendo en voz alta, como si fuera un... bueno, no, mejor no quiero decir analfabeta.
sería insultar a los analfabetos. Leer como si nunca hubiera leído en mi puta vida, siendo que desde los 3, 4 años que leo, leí muchísimos libros toda mi vida. Pero bueno, eso es fuera del tema. Cosas que espero que les guste esto. Y quizás después, como siempre, hago esto, hago un tema interesante de política. En uno de mis videos, creo que en el último que subí, sin contar este obviamente, hizo uno llamado Rusia versus Ucrania, que iba a hablar de la guerra, bueno, no guerra entre Rusia y Ucrania, sino más bien guerra civil. Y creo que no voy a hacer de ese tema, no lo voy a cubrir, ya que no me parece suficiente interesante como para hacer un video. Me parece que si llega a volver a llegar a las noticias y este tema, lo voy a hacer. En ese momento lo había puesto ahí en mi outro, porque era un tema que se habló un montón cuando publiqué ese video. Y dije, sería buena idea hablar de esto como un tema interesante, ya que a mí me encanta hacer videos sobre temas interesantes de política y actualidad, además de gameplays y audiolibros de mis propios libros. Bueno, eso es fuera del tema. Otra vez, me salió mucho del tema. Espero que les guste este libro. Voy a hacer esta segunda parte y después en un futuro voy a hacer la tercera. Voy a subir otra vez mi libro de la tercera parte. Si les gusta, suscríbanse, porque eso me va a ayudar mucho a que mi canal crezca y a saber que les gusta este contenido que estoy subiendo, que es lo que más me gusta subir en el canal. No porque no me gusten los gameplays ni los videos de actualidad que hago, sino porque los libros es lo que más hago en mi tiempo libre, es lo que más me gusta hacer como hobby. Y me gustaría mucho que a ustedes también les gusten mis libros. Y bueno, hasta la próxima. Chau.